El mecánico tradicional repara, el mecánico moderno diagnostica. Bienvenido al siguiente nivel. La herramienta más poderosa dentro de un taller no es el escáner, no es el osciloscopio y no es el software de diagnóstico. La herramienta más poderosa es la mente del mecánico que lo interpreta. Bienvenido a Motor y Mente, el podcast del mecánico moderno, el espacio donde hablamos de diagnóstico automotriz, tecnología, pero sobre todo del cambio de mentalidad que necesita nuestra profesión. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Gracias por seguirnos. Y antes de continuar, te invito a que le des clic ahí a continuar, una manita arriba, suscríbete para que cada vez puedas tener acceso a la información de Autotronic World y Motor y Mente, el podcast del mecánico moderno. El día de hoy estaremos hablando un poco de lo que son las exigencias del rubro automotriz, porque la mecánica automotriz ya no solo es reparar vehículos. Hoy exige un pensamiento técnico, criterio profesional y formación constante. En este episodio vamos a hablar de algo fundamental, la mente del mecánico moderno. ¿Qué vamos a explorar el día de hoy? La diferencia entre el técnico empírico y el técnico profesional, la importancia de la formación continua y el valor de la certificación técnica, la ética del taller y cómo convertirte en un referente técnico en la industria automotriz. Así que si eres mecánico, técnico automotriz o te estás formando en esta hermosa profesión, este episodio es para ti. Antes de poder hablar de la primera parte, quiero saludar a nuestros amigos de ATEMASUR, a la Asociación de Talleres Automotrices del Sur de Honduras, así como nuestros amigos del Grupo Atlas en el centro de nuestro país. A todos, gracias por acompañarnos una noche más, un episodio más en Motor y Mente. Pues hoy vamos a hablar un poquito de la diferencia entre el técnico profesional y el técnico empírico. Dentro del mundo automotriz hay algunas diferencias que muchas veces no se hablan. La diferencia entre ser técnico empírico o ser un profesional del área automotriz. Un técnico empírico sabe trabajar con herramientas, sabe demostrar, sabe cambiar piezas, sabe seguir procedimientos y eso es sumamente importante. Pero para un profesional, esta técnica tiene que ir un paso más allá de lo que realmente se hace. Un profesional debe pensar antes de actuar, analizar la información, interpretar los datos, comprender cómo funciona el sistema completo del vehículo que hoy en día tenemos, mientras que un técnico empírico puede cambiar piezas intentando resolver fallas, pero el profesional se hace primero una pregunta fundamental: ¿por qué está ocurriendo esta falla? Así que el técnico reacciona, pero el profesional diagnostica. El técnico ejecuta, pero el profesional interpreta. Y es aquí donde está la verdad de nuestro rubro. El taller moderno debe aprender a diagnosticar más que reparar. Porque cuando tú diagnosticas, encuentras el por qué fallan las cosas y la reparación se puede volver más precisa. Cualquiera puede cambiar una pieza, pero no cualquiera puede interpretar señales, analizar una estrategia electrónica y comprender el comportamiento de un sistema automotriz moderno. Porque es hoy más que nunca donde necesitamos los mecánicos automotrices evolucionar. Pasar de ser técnicos y convertirnos en verdaderos profesionales del mundo moderno que tanto necesita nuestra industria.
Esto es la diferencia entre un empírico y un profesional que no se habla y que muchas veces se queda callado. Esto nos permite a poder contestarnos la segunda pregunta. Formación continua, ¿cuándo debo sacarla? Bueno, hubo un tiempo donde el mecánico podía trabajar durante muchos años con el mismo conocimiento. Aún tenemos mecánicos de la vieja escuela que se arraigan a esos viejos conocimientos para seguir trabajando. Pero ese tiempo ya pasó. Así que mis amigos, colegas, mecánicos de la vieja guardia, tenemos que ponernos esa capa de actualización y poder entonces hoy en día integrar conocimientos como las redes de comunicación, llámese CAN, Link, MOD, Flex, Ethernet, sistemas electrónicos complejos, sensores inteligentes, sistemas ADAS de integración a la conducción, la hibridación y la microhibridación y la inteligencia artificial aplicada al control de motor. Vea cuánto contenido tenemos que absorber el día de hoy los mecánicos modernos. Este episodio es para ti, para que recuerdes que tienes que formarte, transformarte y evolucionar, porque el mecánico moderno tiene que evolucionar. La tecnología automotriz avanza a una velocidad impresionante. ¡Wow! Increíble cómo vamos avanzando. Hoy, en el 2026, vamos a ver cambios y transformaciones grandes en la industria automotriz, sobre todo en la parte de la hibridación y la inteligencia artificial. Y frente a esta realidad hay dos caminos: o aprender constantemente o quedarse rezagado. ¿En qué posición quieres estar tú? ¿Quieres cambiar, aprender, evolucionar o quieres quedarte atrás trabajando con los viejos contenidos que hoy muchos de ellos están obsoletos? Un mecánico moderno debe convertirse en un estudiante permanente, estudiar manuales técnicos, aprender a interpretar diagramas, a comprender lo que son los oscilogramas en el osciloscopio, a utilizar diferentes equipos de diagnósticos actualizados, en comprender las estrategias electrónicas, invertir en tus cursos de formación, participar en comunidades técnicas, actualizarte constantemente, porque esto se volvió una profesión carísima en el aprendizaje. La profesión de la mecánica automotriz es una profesión que hoy en día hay que aprender continuamente, porque el que deja de aprender empieza a desaparecer. Y no es una crítica, es una realidad tecnológica. El conocimiento hoy es la herramienta más poderosa del taller. Así que, mira, el que deja de aprender empieza a desaparecer. Te dejo este pensamiento para que tomes una decisión clara de poder formarte hacia las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día. Hemos hablado de la diferencia entre el técnico empírico y el técnico profesional, así como hemos hablado de la importancia de la formación continua, porque el que no aprende empieza a desaparecer. Hoy hablamos del tercer punto, la certificación técnica. Hablamos de un tema que viene en crecimiento aquí en América Latina, la certificación técnica automotriz. Y durante mucho tiempo la experiencia fue el único respaldo profesional que el mecánico tenía. Pero el mundo técnico está cambiando y hoy la certificación representa 4 elementos importantes. 1, la validación de las competencias. 2, el reconocimiento profesional. 3, la confianza para el cliente. Y 4, la diferenciación en el mercado. Así que un técnico certificado demuestra algo muy importante, que sus conocimientos han sido evaluados bajo estándares. Y en muchos países del mundo, la certificación técnica determina mejores oportunidades laborales, niveles salariales mejor
y una especialización profesional, lo cual nos lleva a algo muy importante, que un mecánico certificado no compite por precio, compite por nivel. Así que la certificación eleva la profesión, eleva nuestra autoestima como profesional y cambia la forma en que la sociedad nos percibe en nuestro trabajo. Antes de pasar al siguiente punto, quiero responder una pregunta de nuestras redes sociales. Y la pregunta decía que ¿por qué no estamos hablando de cosas técnicas, sino que de concientización? Bueno, en este episodio hablamos de concientización porque viene algo bien importante en el punto número 4 y así poder contestar esta pregunta. La ética y la reputación en el taller. Ningún curso, ninguna capacitación puede reemplazar la ética profesional. En el taller, la reputación se construye con decisiones diarias. Decisiones como ser honesto con el diagnóstico, explicar claramente el problema al cliente y decirle la verdad del problema del vehículo. No reemplazar piezas innecesarias. Utilizar las piezas nuevas y no las de segunda mano. Ser transparente con nuestro trabajo. Reconocer cuando algo necesita mayor inversión de tiempo para reparar. En este oficio hay algo que no podemos olvidar y que tenemos que recordar constantemente. Un error técnico se puede corregir, pero una mala reputación es mucho más difícil de reparar. El cliente puede olvidar cuánto pagó por su reparación, pero nunca va a olvidar cómo fue tratado. La confianza del cliente es uno de los activos más valiosos que cualquier taller puede tener, porque esto construye confianza y ética. Mira qué importante es hacerse un nombre, porque un buen cliente te va a traer muchos más clientes, pero un cliente insatisfecho puede hacer que pierdas una gran clientela. Este es nuestro punto número 4. Y en el punto número 5, hablaremos de cómo convertirse en un referente técnico. Muchos mecánicos quieren convertirse en referentes dentro de la profesión, pero esto no ocurre por casualidad ni por un arte de magia. Esto se construye con disciplina, con estrategia. Y el primer punto de esta estrategia se llama especialización. El mundo automotriz es demasiado amplio. No podemos dominarlo todo. No somos todólogos. Y es importante elegir el área en que nos vamos a enfocar. Antes nos volvíamos mecánicos todólogos que podíamos con todo. Pero hoy en día no lo podemos hacer. Hoy tenemos que elegir un enfoque en nuestro taller, un enfoque de diagnóstico electrónico, inyección electrónica, electrónica avanzada del automóvil, sistemas híbridos, sistemas de transmisión, evaluación de computadoras o conectividad automotriz. Entonces, cuando tú eliges el área, tú te vas a enfocar en la profesionalización de esa área. Entonces, de esa manera empieza tu primer paso para volverte un referente en la industria automotriz. El segundo paso es que puedas documentar los casos técnicos. Mira qué importante es este punto, porque cuando tú documentas esos problemas técnicos difíciles que tuviste en el taller, entonces tú tienes un diccionario donde poder agarrar información, porque hoy en día lo más difícil es la información. Entonces tienes un banco de datos donde puedes agarrar la información y puedes avanzar de manera más rápida en el trabajo del día a día.
Así que cada diagnóstico difícil, cada falla compleja es una oportunidad de aprendizaje. Y los mejores técnicos del mundo documentan cada una de estas fallas. Crean esa base de datos que estamos hablando que te permite volverte en un profesional y referente de la industria automotriz. Cuando compartes lo que sabes con otro, y mira, tercer punto, aprende a compartir tu conocimiento, porque de esa manera ayudas a otros, fortaleces tu criterio y te conviertes en un referente en la zona donde te encuentres. El que enseña aprende el doble. Lo digo por experiencia, ya que soy docente del área automotriz desde hace 26 años y me especializo en la autotrónica y los vehículos híbridos y eléctricos desde hace 13 años aquí en Honduras. Finalmente te puedo decir, el referente técnico no es el que más presume, sino que es el que más resuelve problemas. Eso es importante. Los problemas tenemos que aprender a resolverlos. Y como lo vimos en el episodio anterior, te lo voy a dejar por aquí, el episodio anterior de la escalera del diagnóstico, tenemos que aprender a tener una estrategia que evolucione día con día para que tú puedas tener las mejores herramientas, recursos, conocimiento para poder avanzar en la industria automotriz moderna. Hoy te invito a que te vuelvas entonces un referente de la industria automotriz cumpliendo cada uno de estos pasos. La mentalidad del mecánico moderno, de eso es lo que hemos estado hablando en este episodio. Hablamos de la diferencia entre el técnico, empírico y profesional, la importancia de la formación continua, el valor de la certificación técnica, la ética que debes de tener en el taller y cómo convertirte en un referente de la industria. Antes de terminar este episodio, quiero dejarte una reflexión importante. Durante muchos años, la mecánica automotriz fue vista simplemente como un oficio manual y sucio. Un trabajo donde lo que más importaba era la fuerza y la experiencia práctica y la habilidad en usar algunas herramientas. Pero el mundo realmente ha cambiado. Los vehículos han cambiado. Y hoy la mecánica automotriz se ha convertido en una verdadera profesión, profundizando en la tecnología y la analítica. Hoy un mecánico debe aprender a entender la electrónica, interpretar datos, comprender estrategias de control, leer diagramas eléctricos, analizar información en tiempo real. Hoy un mecánico moderno se parece cada vez más a un ingeniero de la NASA. Pero somos ingenieros del diagnóstico automotriz dentro de los talleres. Y frente a esa realidad aparece una pregunta muy importante para todos nosotros. ¿Vamos a evolucionar con la tecnología o vamos a quedarnos atrapados en la mecánica del pasado? Porque algo es seguro, los vehículos seguirán evolucionando, la electrónica seguirá avanzando, la inteligencia artificial seguirá integrándose a todos los sistemas automotrices, pero ninguna tecnología podrá reemplazar algo fundamental: el criterio del profesional que debe saber interpretar lo que está ocurriendo en el vehículo. Esa es la verdadera respuesta. El profesional debe interpretar lo que está ocurriendo en el vehículo.
Por eso el verdadero cambio que necesita esta profesión no comienza con las herramientas nuevas, no comienza con el escáner, no comienza con el osciloscopio, no comienza con los software automotrices, no comienza conociendo el mundo económico global de la industria automotriz. Comienza con la mentalidad del mecánico. Esta nueva era automotriz nos obliga a nosotros, los mecánicos automotrices, a cambiar nuestra forma de pensar. Entender que el trabajo no solo es reparar, es diagnosticar, analizar, aprender y evolucionar constantemente en el flujo de los contenidos de la industria automotriz. La mentalidad de alguien que invierte tiempo en estudiar forma mecánicos más fuertes. La mentalidad del que tiene tiempo para buscar la certificación eleva la profesionalización del mecánico. El que quiere comprender cómo trabajan los sistemas hace que sea mejor en los talleres. La mentalidad de alguien que entiende que su reputación se construye con ética, con honestidad y con profesionalismo, lo lleva al final a ser un buen profesional. Porque al final de todo, lo que define al verdadero profesional no solamente es lo que sabe, sino cómo utiliza el conocimiento para servir a los demás. Aquí en Motor y Mente queremos enseñarte a que puedas construir confianza en ti mismo, a que como mecánico puedas no solo arreglar el vehículo, sino ser un profesional de ética, criterio, honestidad y sobre todo confianza hacia tus clientes. Que ese cliente te pueda recomendar y que cuando ese cliente deje el taller, simplemente se sienta satisfecho del lugar donde llevó su vehículo. Y así convertirse en un espacio de autoridad técnica y de respeto profesional. Por eso el mensaje de este episodio es muy claro. No te conformes con solo ser un mecánico cambiapiezas. Conviértete en un profesional que entiende el sistema. No te conformes con repetir lo que aprendiste hace años. El 2026 es la temporada para reaprender nuestra profesión. Convertirte en un estudiante permanente de la tecnología automotriz eleva tu potencial. No te conformes con trabajar únicamente con las manos. Desarrolla también la mente del diagnóstico para que puedas evolucionar verdaderamente en el taller. Comienza a pensar cómo evoluciona la mente del mecánico, cuándo ocurren las cosas, qué es lo increíble que sucede alrededor de la nueva tecnología. El mecánico deja de ser visto como alguien que solo repara vehículos y empieza a ser reconocido como un profesional de conocimiento técnico que se respeta. En este episodio queremos construir aquí contigo una nueva generación de mecánicos. Mecánicos que piensan, que estudian, que diagnostican y que lideran el futuro de la industria automotriz. Así que acompáñanos en Motor y Mente en cada uno de los episodios para que puedas elevar tu valor como taller. Así que gracias por estar aquí con nosotros, porque aquí en Motor y Mente, el podcast del mecánico moderno, la profesión avanza, el mecánico evoluciona y juntos crecemos para ser mejores en el mercado. Síguenos en todas las redes sociales.
Hace 50 años los vehículos eran principalmente mecánicos en carburadores, distribuidores, ajustes manuales y diagnósticos basados en oído, experiencia y prueba-error. El mecánico aprendía en el taller, observando y practicando. Ese conocimiento empírico era suficiente para mantener los autos en marcha. Hoy el panorama es completamente distinto. Los vehículos incorporan computadoras, sensores, inyección electrónica, redes de comunicación internas, sistemas de seguridad inteligentes y hasta asistencia a la conducción. Un fallo ya no siempre se ve o se escucha, muchas veces se lee en datos. Por eso, el mecánico del presente y del futuro debe evolucionar. Ya no basta con la intuición, se necesita formación técnica, manejo de escáneres, interpretación de datos y comprensión electrónica. El taller moderno no solo usa llaves y destornilladores, usa software, diagnóstico digital y conocimiento especializado. Quien se tecnifica, crece. Quien se queda solo en el empirismo, se queda atrás. El salto tecnológico del vehículo exige el mismo salto en el mecánico. Síguenos en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube como Autotronic World para más contenido.